Hola amigos, bienvenidos a Análisis desde el Carro. Hoy con un video acerca de una canción no muy famosa. Este video de hoy no pretende llenarse de views, no tiene la intención de hacerse viral porque no se trata de una canción pegada, no se trata de una canción ni siquiera muy reconocida, sino más bien una canción propia para los fans de un artista, para que los fans de ese artista se deleiten un poco. Y es mi regalo para los fans de Ricardo Arjona, que siempre han jurado que por yo ser fanático de Joaquín Sabina, le tengo odio a Arjona. Y con esta canción quiero hacerles saber que esa concepción que tienen de mí es bastante errada. Hoy hablaremos sobre la canción México, tomada del álbum Si el Norte Fuera el Sur, de Ricardo Arjona. Mi madre me encomendó a la Virgen de Guadalupe. Lo primero que tengo que decir de esta canción es que el álbum Si el Norte Fuera el Sur es mi álbum favorito de Arjona. En aquel tiempo, en esos años, yo compraba toda la discografía de Arjona. Era uno de mis artistas favoritos. Y este era mi álbum favorito. Yo sé que hay mucha gente que quizás de esos tiempos su álbum favorito sea Sin Daños a Terceros, y entiendo muy bien el porqué. Y las personas más que no son tan fanáticos siempre harán referencia al álbum Historias, porque fue el álbum que catapultó a Ricardo Arjona. Pero Si el Norte Fuera el Sur es el mejor álbum, por así decirlo, casi conceptual de Ricardo Arjona. Y conceptual digo en cuanto a los lugares que inspiraron cada una de esas canciones. Me lo recuerdo, todas las canciones fueron escritas en América. Incluso hay una canción escrita aquí en República Dominicana que se llama Frente al Televisor, que es muy interesante. Les invito a los que nunca han escuchado que la escuchen. Y este álbum cierra con la canción México, que es una canción que a mí me encanta muchísimo. Es de mis canciones favoritas de Arjona, aunque no fue una canción que, al menos aquí en República Dominicana, no sonó en la radio, ni nada por el estilo, ni son de esas canciones que se promocionan, pero es una canción que está dedicada a una ciudad, a un país y sobre todo al agradecimiento de una nación que te acoge. Y creo que esta canción, hasta ese punto de la vida de Arjona, es su biografía. Tomé mi guitarra, mis cosas y me fui rumbo al norte. La primera estrofa habla mucho de quién era su madre, de la importancia de su madre, esa novia que se estaba poniendo vieja, como dice la canción. Pero en aquel tiempo su madre no era muy amiga de la idea de que su hijo Ricardo se hiciera músico, se hiciera cantautor. Su madre estaba totalmente en contra de esa idea, hasta el punto de que su madre le vendió su guitarra para librarlo de ese gran peligro que era la música. Por eso dice, tomé mi guitarra y mis cosas. Se dice que Ricardo Arjona, dice él mismo, que el 80% de sus canciones las escribió con esa guitarra. Y esa relación aquí entre la guitarra que le vendió su madre lo encomienda a la Virgen de Guadalupe. Su madre era una mujer muy conservadora para el cabeza caliente que era Ricardo Arjona. Y el hecho de que ella le vendiera la guitarra y él mismo pagó, él compró de nuevo, redimió su guitarra para tenerla y escribir las canciones con esa. Y Arjona en principio dice, tomé mi guitarra, mis cosas y me fui rumbo al norte. Crucé la aduana de Guatemala con más miedo que ganas. En principio, Arjona tenía como meta irse a España y se va de tránsito hacia México. Y allí se queda. Allí las circunstancias lo llevan a quedarse, a durar ahí un tiempo prácticamente sin actividad, sin trabajo. Y allí consigue trabajos escribiéndole a otros artistas. Incluso ahí comienza a trabajar con el tema de una telenovela, Alcanzar una estrella. Dale freno a tu imaginación, está llegando al límite ya. Escribe para artistas como Yuri, que para Yuri escribió una de las canciones, de las mejores canciones que una mujer puede cantar a todo pulmón mientras realiza sus quehaceres domésticos. Detrás de mi ventana.
lo interesante es cuando él comienza a hablar de que su inspiración, él llega como su pasión de ser compositor, pero se inspira mucho en las cosas que encuentra en México. Entré recogiendo las musas que dejaron tiradas. Dice, entré recorriendo las musas que dejaron tiradas. Chava Flores, José Alfredo y el mismo Agustín Lara. Chava Flores, que es considerado el cronista, cantor de México, el verdadero cantor urbano de México. Un hombre que vivió en cada una de las colonias de Ciudad México. Decía que el único lugar donde él no pudo vivir fue el Palacio Presidencial de allá, porque ese no solamente se lo alquilaban a los presidentes, pero era un tipo que conocía al dedillo toda la idiosincrasia de las vecindades de México. Se da uno cuenta que nadie los invitó. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Por múltiples razones. José Alfredo Jiménez, gran compositor de canciones que todos conocemos como El Rey. Pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Y Agustín Lara, que se denomina quizás el mejor compositor romántico que ha tenido la música mexicana. María Félix lo sabe bien. María bonita, María del alma. Y con los restos fui formando un quién diría yo una primera vez. Dice que con los restos comenzó a escribir canciones como Quién diría y Primera vez, que eran canciones de esa bonita producción llamada Animal Nocturno, que es la primera que hace en México, que la hizo, como decimos los dominicanos, a costillas récord, porque a pesar de que tenía un contrato con Sony Music, la disquera no invirtió nada. Él tuvo que vender cosas y sacrificarse y vender muchas canciones para poder sacar este disco, que contiene canciones que ya existían anteriormente, pero Quién diría y Primera vez son propias de ese álbum. También es mi primera vez. ¿Quién diría que son años? Esto es muy interesante porque la disquera lo firma a Arjona por un truco que hizo uno de los productores. Le dijo, mira, para tú firmar a estos 2 o 3, tienes que firmarme a este. E incluyen a Arjona en el paquete, pero la disquera no estaba interesada en Arjona. Arjona ya tenía una carrera artística que había comenzado en Guatemala, había participado en un festival OTI con una canción muy interesante que es la canción Llevas una estrella en tu vientre, que él la cantó en el OTI y después la grabó en Sin daños a terceros. Y tenía otras canciones como Jesús Verbo no sustantivo, que la incluye también este álbum, pero ahí es con este Animal Nocturno es que comienza a darse a conocer realmente todo el potencial que Ricardo Arjona tenía como compositor. Con un Jesús verbo no sustantivo en la garganta. Y recalca esto de que estaba solo. Dice, con un Jesús verbo no sustantivo en la garganta, con la única canción así emblemática que llamaba la atención. Decía, oye, este tipo tiene algo diferente a todos los otros compositores. Estaba en México. Entonces esto de que estaba en México y sin un centavo me sentía un hombre de éxito. Porque llegar a México, vamos a situarnos en los años 90, era propio del éxito en la música latinoamericana. Si lo hiciste en México, lo hiciste donde sea. Sin un centavo me sentía un hombre de éxito. Y lo sabe mucha gente. Lo saben muchos extranjeros, tanto en el mundo de la actuación como en el mundo de la música. Así lo sabe Andrés García, lo sabe Chabela Vargas, lo sabe Maribel Guardia, lo sabe Angélica Chaín. Lo sabe mucha gente que llegó de otros países y se hizo mexicano. Mexicano porque este país lo acogió. El destino me pintó el camino que me trajo hasta aquí. Esto de que el destino le pintó el camino que lo llevó hasta allí, es de que su historia estaba escrita de que tenía que pasar por México. De que aunque ese no era su intención era quizás hacerlo en España o hacerlo en cualquier otro lugar, pero llegó a México. Y en México es que comienza su historia, la gran historia que todos los fanáticos han vivido y donde comienza la historia de la mayoría de sus canciones. No sé si fueron los tequilas, pero hablé con Negrete.
Ahora viene a hablar de la vida nocturna de Arjona, porque influyó mucho. Esto dice, no sé si fueron los tequilas, pero hablé con Negrete. Aquella noche en el Tenampa que acabó al otro día. En el Tenampa. Imagino que habla del Tenampa de la Plaza Garibaldi. Para mí uno de los lugares más interesantes que yo he visitado. He estado una sola vez en México hasta ahora y me impresionó bastante aquel lugar. De estar en un sitio nocturno con tantos mariachis, donde tú ves tipos cantando ahí que tú dices, pero Alejandro Fernández le queda chiquito a ese hombre. Y sí, bueno, el mariachi como tal es una expresión cultural demasiado interesante. Y hablé con Negrete. Sí, quedé pregnado de aquella leyenda mexicana. Arjona, durante el tiempo que no tuvo el éxito en México, se dedicaba a ser un cantante bohemio. Que muchos famosos, muchos artistas los invitaban a cantar en sus casas y eso. Y todo el mundo veía, ese tipo es bueno, pero yo no creo que eso sea comercial. Si lo que ese hombre canta no parecía comercial. Entonces, luego se da el milagro de que este hombre hace su Animal Nocturno y tiene el éxito que todos conocemos hasta el día de hoy. Y en División del Norte tomé un taxi que después fue canción. Dice, en División del Norte tomé un taxi que después fue canción, porque él tomó un taxi hacia la parte norte de Ciudad México y le dijo, mira, voy a vivir en un hotel, si voy a hospedarme en un hotel. Y el tipo tomó esa dirección porque en los barrios que están hacia allá son más baratos. Dice, bueno, este tipo lo que tiene es para pagar un hotel barato. Y ahí se quedó a vivir. Y dice que ese taxi que tomó se hizo canción porque la canción del taxista fue inspirada en eso mismo, en las historias que hacen los taxistas. Así que tú te montas en un taxi y el taxista te toma a ti como que tú eres su psicólogo, su consejero, y cuentan las cosas que le pasan. Y de ahí surge una de sus canciones más famosas. ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? De Manzanero, la Beltrán y Pedro Vargas. Y así como hizo referencia a Chava Flores, a José Alfredo y a Agustín Lara, ahora lo hace a Armando Manzanero, ese gran compositor, uno de los compositores más influyentes realmente, porque si comenzamos a cantar canciones de Manzanero no acaba este video hoy. De Lola Beltrán, la gran dama de la música ranchera, y por supuesto de Pedro Vargas. Caminando en la Alameda me platicaba una anciana. Y ahora viene esa parte que más me impacta de la canción, que dice, caminando en la Alameda me platicaba una anciana. Pedro Infante está vivo, pasa todas las mañanas. Pedro Infante está vivo, pasa todas las mañanas. ¿Sí? Y es como haciendo alusión a ese Pedro Infante, que es como decir el Elvis Presley de la música mexicana. Ese hombre que sus fanáticos no terminan de aceptar que murió, porque realmente, como dice la frase final de la canción, y es que aquí lo que se ama nunca muere. Y eso te lo enseña en México. Sí, en México el tema de la muerte y la cercanía familiar de la gente y la cercanía familiar de todos aquellos que te quieren es un lazo eterno. Por eso a mucha gente le impactó la película Coco, porque significa que cuando tú realmente te mueres no es cuando pasas al más allá, sino cuando estando en el más allá los demás te olvidan, porque mientras los que están aquí te tengan presente, tú tienes una vida allá en el más allá. Y eso está metido en el ADN del mexicano. Por eso cuando uno ve películas como Coco, dice qué grande y qué interesante y qué bonita es la cultura mexicana. Entonces, los mexicanos sí tienen una cultura que, aunque no sea la tuya, vale la pena estudiarla. Y ese mensaje de esta canción, la primera vez que yo escuché esta canción, México, se me quedó grabado lo que se ama nunca muere. Porque mientras quede alguien que te ama, tú sigues vivo. Tú sigues vivo y uno lo ve en canciones como Realmente no estoy tan solo. Si uno no está donde el cuerpo, sino donde más lo extraña.
Dígase que Arjona tiene eso muy, muy, muy dentro de su cerebro, es decir, muy dentro de su corazón, muy dentro de su fe, de su filosofía de vida, de que eso es así, de que mientras uno ama a alguien, esa persona no muere. Como les decía, este es mi álbum favorito, un álbum que debió titularse América, porque él recorrió América escribiendo este álbum y hay muchas canciones que retratan la realidad de América, como El Noticiero, como Si el Norte Fuera el Sur, como Ella y Él, y muchas canciones que hacen referencia a cosas propias de Latinoamérica como tal, aunque sean canciones románticas, pero sí tocan esos puntos. Y yo era tan fanático de Arjona en ese tiempo. Recuerdo que la primera vez que fui a un espectáculo de Ricardo Arjona fue en el Teatro Nacional. Fue la primera vez que yo fui al Teatro Nacional. Y yo era un bachiller que tenía un trabajito. Y se me fue más de la mitad del sueldo en comprar mi boleta para sentarme ahí en platea a ver a Arjona. Recuerdo que en la puerta del teatro compré un t-shirt del tour Sin Daños a Terceros y el libro del tour. Y eso para mí fue la mejor memorabilia que yo he tenido de un artista. Aparte de que yo no me apeaba ese t-shirt, donde quiera iba con ese t-shirt puesto, porque era mi ídolo en ese momento, Ricardo Arjona. Fue un momento muy grato también porque fue la primera vez que yo, estando en el Teatro Nacional, tuve la suerte de darle la mano a un artista internacional. Dígase, Ricardo Arjona estaba allí al final del concierto con una franela blanca cantando y como que dio el permiso a que la gente lo saludara mientras él cantaba la última canción, que era, por cierto, Mujeres. Y allí yo fui y le estreché la mano y era como cuando, fanático al fin, chamaquito, o sea, le di la mano a Arjona y era como, hoy no me lavo la mano. Y sí, así de fanático era yo de Ricardo Arjona. Lo que pasa es que no es que uno comienza a odiar ni a despreciar al artista, ni creer que ya el artista no es para uno, sino que hay cosas, llega momentos que tú dices, bueno, a mí lo que me gusta de este artista es esta etapa. Pasa con los fans de Metallica, que dicen que hasta On Justice for All, eso es lo que a ellos les gusta de Metallica. Igual pasa conmigo, es decir, hay canciones que a mí me gustan mucho de Arjona, pero cuando se habla de que me gusta un álbum completo, es todo lo que está antes de Galería Caribe. Y después de ahí sí me han gustado canciones. En este canal yo he hecho reacciones, he hecho análisis de canciones posteriores a toda esa parte de Arjona. Pero mis álbumes favoritos siempre serán Sin Daños a Terceros, Historias y por supuesto el número 1, Si el Norte Fuera el Sur. Pero no crean que yo soy hater de Arjona. Igual me pasa con Sabina. Yo tengo la discografía completa de Joaquín Sabina en vinilo. Es el único artista del cual yo he conseguido la discografía totalmente completa. Y yo no escucho todos los álbumes. Incluso hay algunos que no los escucho. Así que quizás lo he escuchado una sola vez entero. Porque de ahí quizás nada más me gusta una o dos canciones. Y eso no me quita ser el fanático que soy de Joaquín Sabina. Pero no soy de aquellos que lo toman como el hecho de que es como el ateísmo. En el ateísmo hay gente que entiende que por ellos no creer en Dios, ya eso los convierte en personas más intelectuales y más inteligentes. En la música hay gente que entiende que tener un gusto refinado es odiar a Arjona, es odiar a Maná, es odiar a Romeo, es odiar el reggaetón, es odiar el dembow. Y no, para nada. Yo entiendo que si usted es amante de la música, en cada género musical hay algo bueno. Y probablemente en cada cantautor hay algo bueno. Y en Arjona yo he encontrado muchísimas cosas buenas. Claro, ya ustedes acaban de descubrir de que uno es fan de Arjona, en realidad. Si quieren
Podemos hablar también de canciones de otros artistas que realmente sean biográficas. Tengo unas cuantas en mente que yo entiendo que tenemos que hacerle su análisis. Yo sé que este es un video que quizás no va a correr mucho. No tengo la intención de eso, pero sí sé que los que son fans de verdad de Ricardo Arjona, al menos me lo van a agradecer. Muchísimas gracias. Denle like, compartan, comenten y sigan haciendo sus peticiones en este espacio que se llama Análisis desde el Carro. Hasta la próxima. El destino me pintó el camino.